Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Paola Moreno. Bienvenidos a un nuevo programa de Modo Bicentenario. Estamos en el Palacio de Justicia, uno de los edificios más hermosos de la ciudad de Lima. Ubicado al frente del Paseo de los Héroes Navales, esta estructura imponente de estilo neoclásico comenzó a construirse en el año 1928 durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, pero se inauguró en 1939 bajo el mandato de Óscar Benavides. Hoy vamos a recorrer algunas de sus principales salas y también conocer datos súper interesantes de esta joya arquitectónica que alberga uno de los poderes del Estado. Tenemos un gran programa el día de hoy. Vamos con un pequeño adelanto. A continuación, el regreso de nuestra secuencia Hitos del Bicentenario desde el Cusco. Además, estuvimos en Chachapoyas en el develamiento del busto en homenaje a nuestra heroína, Matiasa Rimachi. Y también se conmemoraron los 166 años del fallecimiento de Manuela Sáenz, heroína de la batalla de Ayacucho. Aquí comienza Modo Bicentenario. Y como ya les habíamos adelantado hace algunas semanas, vuelve nuestra secuencia Hitos del Bicentenario, una interesante y lúdica clase en la que participa un personaje famoso, una historiadora y un grupo de estudiantes. Esta vez estuvimos en el distrito de Surimana, en Cusco, con el actor Cristian Esquivel, con la historiadora Margaret Najarro y los alumnos del colegio Tupac Amaru, precisamente hablando sobre la gesta de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. ¿Cómo les habrá ido en esta clase? Lo sabremos a continuación. Buenos días a todos. Mi nombre es Margaret Najarro, soy historiadora, profesora de la carrera profesional de Historia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad San Antonio Abad del Cusco. Vamos a hablar esta mañana sobre el significado del levantamiento de Tupac Amaru y Micaela Bastidas y vamos a hacer unas reflexiones y un análisis. Esta mañana nos acompaña Cristian Esquivel, un prestigioso y reconocido actor peruano. Ha hecho la representación de Tupac Amaru. Vamos a darle una cordial bienvenida con unos aplausos. Chicos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. He tenido el gran privilegio pues, de encarnar a nuestro líder Tupac Amaru y bueno, estar aquí hoy, esta tarde, para poder hablar sobre lo que pasó un 4 de noviembre de 1780. Me gustaría mucho saber, pues, ¿qué saben sobre Tupac Amaru y Micaela Bastidas? Cualquiera de los dos. ¿Quién quiere participar? A ver, tú. Tupac Amaru nació el 19 de marzo de 1738 y murió el 19 de mayo de 1781. Siendo uno de los primeros de toda Sudamérica en empezar un levantamiento que empezó primero con el corregidor de Arriaga, quien lo hizo el ahorcamiento en la plaza de Tungazuca. Después empezó así poco a poco, empezó a las personas a unirse a él. Así empezó a hacer una rebelión que posteriormente casi expulsó a todos los españoles de Perú. Vamos a hablar ahora del siglo XVIII. Hay características importantes que hay que considerar. Por ejemplo, en esa época se habla de un crecimiento económico, del crecimiento de la minería. También hay un aspecto importante que es un conjunto de reformas que se llaman las reformas borbónicas, que como su propio nombre lo dice, son cambios en el cobro de diversos impuestos y esto va a generar gran descontento en la población en varios sectores y esto le va a dar a Tupac Amaru
un buen escenario para levantarse con todos estos sectores que estaban descontentos. Cristian, ¿qué te parece este contexto del siglo XVIII, este telón de fondo que son las reformas borbónicas, ese gran descontento que Túpac Amaru logra capitalizar? ¿No? Está claro que Túpac Amaru era cacique pues, de Tungazuca, Surimana y Pampamarca. Y obviamente pues, veía ya un descontento en la población y además que todo lo que estaba pasando, toda la opresión que estaban sintiendo por parte del corregidor, en ese momento el corregidor Arriaga, pues ya estaban llegando a un límite, ¿no? muy alto, de abuso de poder también. ¿Y dónde está el agasajado? ¿Se supone que debe estar acá para recibirme? ¿O es que no soy bienvenido? De ninguna manera, Su Excelencia. Don Antonio, usted es bienvenido. Pase, siéntase como en casa. Pase por aquí. Debemos someternos pues a la justicia que manda nuestra corona española. De esa forma en la que se ejecuta la justicia y las órdenes, Siguiendo la línea de la rectitud y la honorabilidad, de la avaricia y la corrupción. Atrevidas palabras las suyas, José Gabriel. Esto va a significar un hecho importante para que Túpac Amaru decida empezar el levantamiento, para que la gente también se adhiera a este movimiento, se pliegue a este movimiento en medio de un gran descontento. Una de las cosas que manifestaba Túpac Amaru era ir en contra del mal gobierno, ¿no? Y además de las injusticias que se estaban viviendo en la época, ¿no? Por ejemplo, el ir a trabajar a las minas, ¿no? Era un trabajo demasiado forzado que ni siquiera pues tenían ahí un control del trabajo y trabajaban pues muchas horas, posiblemente ni salían ya de las minas y eso posiblemente ya terminaba en que estas personas iban a tener poco tiempo de vida, ¿no? Porque era súper sacrificado estar trabajando. Sí, efectivamente. Toda esta zona estaba grabada con enviar una vez al año una cantidad de personas que debían ir a trabajar a las mitas. Estas personas se iban, familias enteras, y permanecían alrededor de un año, eventualmente podían ser 2 o 3 años. Muchas personas morían en este proceso y entonces había un gran descontento con este tema de las minas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante considerar que en el levantamiento de Túpac Amaru hay muchos aspectos, ¿no? La figura del corregidor, por ejemplo, como ha dicho Cristian, generalmente cobraba demasiado los repartos, daba productos que no necesariamente la gente utilizaba. Entonces, en realidad hay una especie de explotación que sobre todo está orientada hacia el sector mayoritario, que es la población indígena en esa época. Túpac Amaru es considerado el levantamiento más importante a nivel de Hispanoamérica. No hay otro movimiento de la talla de Túpac Amaru. Es considerado un hito, un antes y después en el proceso de independencia. Hay que entender que Túpac Amaru es el inicio. En este proceso de independencia hay otros movimientos, otros programas, otros líderes. Tenemos, por ejemplo, en el Cusco, la conspiración de Aguilar y Ubalde de 1805. Muchos años después tenemos la Revolución del Cusco de 1814, que estuvo liderada por los hermanos Angulo y el cacique Mateo Pumacahua. Entonces, el proceso de independencia no se circunscribe, por supuesto, exclusivamente a Túpac Amaru. Si entendemos en realidad el siglo XVIII, hay historiadores que han trabajado el tema y nos describen al siglo XVIII como un siglo de rebeliones y levantamientos anticoloniales, donde hubieron cientos de movimientos mayores y menores. El de Túpac Amaru es un movimiento mayor por la envergadura, por el impacto, por la cantidad de gente involucrada. Cuando San Martín llega a las costas del Perú en 1820, recuerden ustedes el famoso desembarco de San Martín en Pisco, él no llega a un territorio árido, al contrario, él llega a un espacio que durante todo el siglo XVIII está convulsionado
hay varios movimientos, de todo lo cual Túpac Amaru es el que inicia con ese gran levantamiento en el siglo XVIII. Hay que pensar que fue un proceso discontinuo, intermitente, ¿no? Túpac Amaru, la conspiración de Aguilar y Ubalde de 1805, la revolución de 1814, la corriente libertadora que viene con San Martín y después se consolida con Bolívar, las juntas de gobierno, son varios movimientos. Entonces el siglo XVIII es un siglo sumamente complejo, sumamente controvertido. Entonces creo que aquí viene una pregunta muy importante. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sucedido esto, ¿no? Si no hubieran ellos puesto el pecho ahí y decir basta con toda la explotación que se está haciendo, con toda la injusticia que está pasando? Si no hubiera sido a través de ellos, de Micaela Bastidas y Túpac Amaru, ¿qué hubiera pasado, no? Cuando hablamos del levantamiento de Túpac Amaru, siempre tenemos que recordar también a Micaela Bastidas, que fue prácticamente la otra líder de este gran levantamiento. El tiempo pasa, pero la historia como que sigue siendo, digamos, en otra época, pero casi la misma, ¿no? Donde no hay un afán por querer buscar el bienestar, ¿no? El bien común para las comunidades, sino al contrario, es pensar en uno y no realmente para quién están ahí para gobernar, ¿no? Para el pueblo en sí, ¿no? Y ahí podemos poner de manifiesto el desprendimiento de José Gabriel y también de Micaela Bastidas, de pensar tanto en ellos, que también eran afectados con las reformas borbónicas, pero al mismo tiempo también tenían la capacidad de pensar en los demás, en su pueblo. Túpac Amaru, al ser cacique de Pampamarca, Tungazuca y Surimana, él como autoridad étnica se sentía comprometido de resolver el problema de su gente. Túpac Amaru intenta unir, ¿no?, a los diferentes sectores que en ese momento eran parte del Perú, ¿no? Estamos hablando de los criollos, los mestizos, los indígenas. Incluso Túpac Amaru incorpora dentro de su proyecto a la población esclava, porque él quería un país nuevo, una estructura distinta, donde todos, como él dice en algún momento, fuéramos hermanos. No sé si alguno de ustedes sabe algo sobre la batalla de Sangarará. Bueno, esta batalla fue una de las más importantes. Estamos hablando del 17 de noviembre de 1780. Para entonces, ya en el Cusco ciudad se había organizado una junta de guerra, y en esta junta de guerra van a organizar un ejército para reprimir a los ejércitos de Túpac Amaru. Entonces, y ahí se produce la primera victoria importante de Túpac Amaru, ¿no? Él va a derrotar a las huestes realistas, pero se va a provocar también al mismo tiempo un evento complicado para Túpac Amaru. Los realistas que vienen se meten a la iglesia de Sangarará. Y entonces recuerden que en esa época la religión era muy importante, ¿no? Los centros religiosos no podían tocarse, ¿no? Eran sagrados. En medio de este enfrentamiento, la iglesia va a ser incendiada, y entonces esto va a significar una ruptura entre Túpac Amaru y sus aliados. A partir de ese momento, el obispo Moscoso, frente a este ataque de la iglesia, entre comillas, lo que va a hacer es que va a disponer que todos los miembros de la iglesia van a formar un ejército y van a ir también en contra de Túpac Amaru. Entonces acá hay, si bien una victoria importante para Túpac Amaru, pero al mismo tiempo también mucha gente, al ver que Túpac Amaru ataca la iglesia, se va a separar del movimiento, ¿no? Y esto de todas maneras va a significar el debilitamiento de este movimiento tan importante. Yo creo que hay tanto por contar, tanta historia que hay ahí. Bueno, como bien saben, participé en la serie Los Otros Libertadores, y obviamente pues se va narrando, no todo, porque sería imposible contar en 1 hora y media todo lo que pasó, y hay muchos momentos pues que son importantes, ¿no? Lo que más a mí me conmocionó fue el tema de que ellos sabían que posiblemente podrían ser capturados, pero tenían a sus 3 hijos, ¿no? No sé si recuerdan los nombres de sus 3 hijos. A ver, ¿alguien quiere mencionarlos? Los 3 hijos de Túpac Amaru y Micaela Bastidas eran Hipólito, Mariano y Fernandito, quienes también fueron
ahorcados por los españoles. Entonces ahora les pedimos vuestra participación, vuestras impresiones o cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Quién animó a continuar con la rebelión? Porque según yo creo que no quería, solo quería matar a Antonio Arriaga. Creo que cuando Túpac Amaru decide matar al corregidor, él sabe que ya no hay vuelta atrás. Aproximadamente Túpac Amaru planificó el movimiento por lo menos desde 1776. Y si Túpac Amaru no hubiese muerto, él hubiera sido quien independiza al Perú. Un historiador muy destacado peruano, Alberto Flores Galindo, él dice, de haber triunfado Túpac Amaru, seguramente el Cusco sería la capital. Bien, y pues como ya sabemos, aquí en Surimana tenemos la casa donde nació Túpac Amaru, entonces vamos a ir para allá, vamos a verla y también vamos a conversar un poquito más sobre su esposa, Micaela Bastidas. Así que chicos, los invitamos para ir para allá y continuar con la conversación. ¿Nos acompañan? Vamos. Muy bien, acabamos de ver esta primera parte de la secuencia Hitos del Bicentenario, una clase súper interesante. Hemos visto ahí a los alumnos un poquito tímidos, pero ya los vamos a ver en la segunda parte, que van a empezar a participar mucho más. Además tenemos a un súper invitado, el actor Cristian Esquivel, que como ustedes recordarán fue el que interpretó a Túpac Amaru en la serie Los Otros Libertadores. Para añadir solamente un datillo, ¿no? Recuerden que si bien conmemoramos el 4 de noviembre como el día importante de la gesta de Túpac Amaru y Micaela Bastidas en Cusco, se celebra todo el mes. Vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte de Hitos del Bicentenario. Continuamos con más en Modo Bicentenario. Les recordamos que estamos visitando el Palacio de Justicia. Estamos en el segundo nivel de la Pinacoteca, donde podemos apreciar los retratos de los presidentes de la Corte Suprema entre los años 1831 a 1950. A ver, ¿qué personajes podemos destacar? Bueno, tenemos a Justo Figuerola, quien fue presidente de los 3 poderes del Estado. Otro que también fue presidente del Poder Judicial es el señor Benito Lazo, padre del pintor tacneño Francisco Lazo, autor de la destacada pintura La Justicia. Y ahora es momento de ver la segunda parte de nuestra secuencia Hitos del Bicentenario. Cristian, Margaret y los estudiantes han ido a una de las casas en Surimana de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Todos los detalles los vemos a continuación. Chicas, chicos, acérquense. Estamos en la casa de Túpac Amaru en Surimana, acompañados de este espacio impresionante, que seguramente también fue el escenario en el que Túpac Amaru y toda la gente que lo siguió estuvo en 1781-82 acompañado. Entonces queremos reflexionar sobre los valores que acompañan al movimiento de 1780, la búsqueda de la justicia, la igualdad, ¿no? La unidad que Túpac Amaru en todo momento recomendaba a las masas indígenas para que juntos pudiéramos construir una sociedad más igualitaria y más justa. Cristian. Sí. Creo que también otra de las cosas importantes es lo que hace un líder, ¿no? El mostrar ese coraje, esa valentía, ¿no? Para salir ahí y enfrentarse y pese a poner en riesgo, ¿no? En peligro a su familia, a sus hijos, tomaron la decisión de rebelarse.
Creo que es sinónimo de admiración, de todo lo que ellos hicieron y generaron, ¿no? Siempre se habla que ellos fueron la semilla, ¿no? de la libertad, y yo creo que esos valores son muy importantes también. ¿Quién ahora a la fecha decide enfrentar al poderoso y tratar de mediar o intermediar para que se pare con el abuso, con las injusticias que vivimos día a día? El valor de la mujer también como compañera de la libertad. El compañerismo, ¿no? Entre Micaela Bastidas, Túpac Amaru, las coordinaciones estrechas que ellos hacían, a pesar de que no se ha valorado lo suficiente la imagen de Micaela Bastidas, los últimos estudios señalan el papel central que tuvo Micaela Bastidas como compañera de Túpac Amaru, como co-líder de este movimiento, porque recordemos que mientras Túpac Amaru salía con las tropas, Micaela Bastidas se quedaba, organizaba, ella tomaba decisiones importantes, entonces también podemos ver ese compañerismo entre Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Entonces, en realidad, esta gesta de Túpac Amaru nos trae a la memoria muchos valores que podríamos nosotros también utilizar, practicar en nuestro día a día. ¿A ustedes qué otros valores, sentimientos les genera esta gesta heroica de Túpac Amaru y Micaela Bastidas? ¿Un compañerismo? ¿Por qué el compañerismo? Porque en ahí todos fueron unidos, todos se unieron, ¿no? Es el momento de gritar libertad. Es el momento de que rompamos las cadenas de la opresión. No solo fue Micaela Bastidas, hay que decirlo. Cuando se dirigen a tomar el Cusco, las mujeres juegan un papel importante, porque mientras los varones están preocupados, abocados en la estrategia, cómo van a entrar, qué van a hacer, las mujeres se adelantan, buscan incluso municiones, armamento, comida, porque hay que alimentar a ese ejército que está luchando. Entonces las mujeres cumplen un papel muy importante, incluso como espías, observando dónde está el enemigo, cuáles son los posibles caminos por donde se puede transitar, a diferencia de lo que nos dicen que generalmente las mujeres no tienen un papel importante. Como digo, no solo es la imagen de Micaela Bastidas, sino de las muchas mujeres que también están contribuyendo con el movimiento y estaban trabajando mancomunadamente por ese proyecto común. Y es importante, chicos, darle ese valor a que estamos en la casa donde nació Túpac Amaru II. Esto es como, es algo tan trascendental y tan emocionante a la vez, ¿no? El estar pisando ahora donde él de niño jugaba, posiblemente aquí. Donde seguramente también transitaron tropas, armamento, heridos, ¿no? Nos hace recordar esa etapa de nuestra historia y entonces seguramente eso nos produce mucha emoción. ¿Y qué les produce a ustedes? Así Imagínate. es, claro que sí. ¿No? Hay que sentirnos orgullosos por estos personajes, estos colectivos que en determinado momento decidieron hacer un alto en sus vidas y intentar luchar por una sociedad más justa, ¿no? Y construir un futuro mejor para todos. Es verdad que el orgullo debe estar presente también en nosotros, ¿no? Porque somos de una u otra manera descendientes de todas estas personas que lucharon antes que nosotros existiéramos. Bueno, entonces, chicos, nos gustaría ahora pues saber una apreciación por parte de cada uno de ustedes sobre lo que hemos venido hablando y cuál es su emoción, su sentir, ¿no? Sobre lo que estamos ahora mismo compartiendo y resalzando, que es la fecha del 4 de noviembre de 1780. Los valores que tenía Túpac Amaru fueron la valentía, el liderazgo y el compañerismo, porque ha reunido gente y también le han apoyado para que haga la revolución. Mi papá pues me puso con nombre de libertad porque
Claro, el Tupac Amaru gritó libertad, ¿no? Y me siento orgulloso por ser libertad también. Micaela Bastidas era una mujer luchadora, valiente, que sacrificó su vida por las personas que estaban pisadas por los españoles, así. Me siento orgullosa de ella, porque nos ha demostrado que las mujeres también tenemos que ser así. No estamos muertos, Micaela. Estamos más vivos que nunca. Somos aquel destino que sigue aquel rumbo, luchando por una sociedad justa. Estamos más vivos que nunca. Nosotros llevamos los de acá, de Surimana, llevamos la sangre de Tupac Amaru como un guerrero. Tenía ganas de liberar de los españoles, ¿no? Micaela Bastidas es una mujer valiente que ha luchado por su pueblo, que ha demostrado que las mujeres son guerreras, que nunca se rendían y a pesar de todo lo que le hicieron, él seguía luchando. En distintos periodos de gobierno, sobre todo en la época de Velasco, se construye de manera nacional la imagen de Tupac Amaru como un ícono de la independencia. Entonces, de todas maneras, para los cusqueños, Tupac Amaru es un símbolo de la identidad, de la libertad, de la independencia, que nos identifica en cierta forma y también nos une. Creo que cuando hablamos de identidad, ¿quién mejor, ¿no?, que tener a nuestro gran líder Tupac Amaru II, ¿no? Bueno, finalmente agradecemos vuestra participación, vuestra atención. Estamos muy contentos de haber estado en esta tierra tupamarista, en este espacio tan imponente, para hablar y para reflexionar sobre Tupac Amaru, sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y a manera de cierre y agradecimiento, Cristian les tiene una sorpresa. Él va a recitar el canto coral a Tupac Amaru. Este es un poema que se llama Canto Coral a Tupac Amaru II, del poeta Alejandro Romualdo. Lo harán volar con dinamita. En masa lo cargarán. Lo arrastrarán. A golpes le llenarán de pólvora la boca. Lo volarán y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza. Arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos. Lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Lo patearán a toda furia, le harán morder el polvo. Lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños, los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, le escupirán. Y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros y a la mala tirarán. Y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, pisotearlo, mancharlo, desalmarlo y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. A los 3 días, después de todos los sufrimientos, cuando se crea todo que ha consumado, regresará gritando libertad en la tierra. Ha de volver y no podrán matarlo. ¡Viva Tupac Amaru II! ¡Que viva! ¡Viva Cusco! ¡Que viva! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva!
Es la primera vez que vengo a Surimana propiamente, a la casa de Tupac Amaru, y estar en contacto con este espacio histórico donde seguramente alguna vez Tupac Amaru recorrió junto con sus tropas. Me parece impresionante estar en contacto con los estudiantes, con los profesores, algunas personas que también se han acercado a hablar sobre Tupac Amaru, a pedir un poco más de visibilidad por parte del Estado. Se sienten olvidados y eso me parece importante porque creo que tan igual como en el siglo XVIII todavía estos pueblos siguen ciertamente olvidados. Entonces, para mí es una gran experiencia. Yo quiero en primer lugar agradecer al programa, a Modo Bicentenario, por la invitación que se me ha hecho, el poder compartir con Margaret Najarro, historiadora, y estar en el lugar donde nació Tupac Amaru, en su casa, y luego pues compartir con estudiantes, ¿no?, del Colegio Tupac Amaru. Pues la verdad que es una experiencia muy importante. Es muy importante que se hable de nuestra historia, de nuestros héroes, todos los días, y que en los colegios, en las escuelas, esto sea pieza importante para tener esa formación que es tan vital de nuestra historia. Así que me siento muy orgulloso de haber estado aquí, de estar pisando la tierra de Tupac Amaru, esta tierra que tiene tanto dolor, creo, pero que hay que recordarlo siempre, pero con esa hidalguía, ese coraje, ¿no?, esa valentía de haber querido, ¿no?, enfrentar para acabar con todas esas injusticias que hasta la fecha seguimos viviendo, ¿no? Muchas lecciones nos ha dejado este hitos del Bicentenario. Me llamó sobre todo muchísimo la atención esta parte final cuando hablan de los valores de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Valores como la valentía, el coraje, la unión y también las ansias de libertad. Valores que tenemos que seguir trabajando y cosechando hoy día, todos los peruanos y las peruanas. Nos vamos a la pausa y regresamos con el homenaje a Manuela Sáenz por los 166 años de su fallecimiento y también el develamiento del busto de Matías Arrimachi desde Amazonas. Pausa y volvemos con más en Modo Bicentenario. Estamos de vuelta con muchísimo más en Modo Bicentenario. Les presento al señor Andrés Morán, subgerente de la Oficina de Comunicaciones de Palacio de Justicia. Andrés, estoy embelesada con este edificio extraordinario que tiene además muchísima historia. Así es. Bueno, estamos en el Palacio de Justicia, que es como representa el Poder Judicial, ¿no? Es el tercer poder del Estado. Este palacio fue construido, bueno, terminado de construir en 1939 en la presidencia del presidente Benavides, ¿no? Y con un diseñado muy europeo por un arquitecto polaco. Y tiene una extensión bastante amplia. Sí, bueno, es casi toda una manzana, 2 manzanas en realidad. Esta zona donde está ubicada era, digamos, la zona de la justicia. Al frente, donde está el Hotel Sheraton ahora y el Centro Cívico, funcionaba el Panóptico, donde fue la primera cárcel construida por Ramón Castilla. Y otro dato interesante, que la ciudad terminaba en la época del virreinato en lo que es ahorita el edificio Rímac, ¿no? Entonces, esto era como el fin de la ciudad. El diseño tiene mucho detalle. Cuéntanos sobre esos leones que encontramos en la entrada. Estos leones que ahorita aparecen en el frontis fueron traídos del balneario de Chorrillos, que inicialmente eran 12 leones, de los cuales 2 trajeron aquí. Te pude mostrar un documento que hemos encontrado en la Biblioteca Nacional de 1939, donde está incluso el costo de Palacio, ¿no?, que fue 2.200.000 soles de la época, ¿no? Y hablando de la mujer, me comentabas también que cuando se construyó este edificio, pues solo se pensó que era para el ingreso de los hombres. Así es, el Palacio de Justicia no estaba diseñado para mujeres, no había baños de mujeres, bueno, en esa época no habían juezas ni abogadas, incluso acá una sala, en el piso nos encontramos, nosotros le llamamos la Sala Azul.
Es una sala que la actual presidenta mujer, primera mujer del Poder Judicial, primera presidenta mujer del Poder Judicial, es de María Trinidad, una cusqueña que incluso tuvo que poner su causa en el Congreso para poder ejercer. Es la primera jurista de Perú y Latinoamérica. Entonces, el palacio se ha ido adaptando. Ahora hay juezas supremas, incluso que donde nos encontramos, que es la sala plena, hay juezas supremas mujeres. Pero aquí no funcionan todas las delegaciones judiciales. No. Acá, bueno, cuando empezó la construcción del Poder Judicial, del Palacio de Justicia, acá funcionaba, digamos, todo el palacio. Obviamente la ciudad, el país ha crecido y ya el Poder Judicial se ha descentralizado, ¿no? Acá ya solo funciona la Corte Suprema y algunas salas como la Constitucional, etcétera, ¿no? Familia, etcétera. Andrés, ¿hay zonas que pueden ser visitadas por el público? Sí, precisamente una de las iniciativas que ha tenido esta gestión de la presidenta Elvia Barrios ha sido abrir las puertas al público. No quiere decir que antes no se abría, porque sí habían visitas, pero era por una carta y eran muy institucional. A raíz de esa gestión se tuvo la idea y la presidenta nos dio todo el apoyo para poder que la gente ingrese todos los sábados. Empezamos cada 2 semanas, pero ahora ya es todos los sábados, y todos los sábados, digamos, la gente concursa en nuestras redes y se inscribe en un link de la municipalidad y tienen la oportunidad de poder apreciar la majestuosidad que tiene este palacio, ¿no? Claro que sí, ya lo saben, todos los sábados. Andrés, ¿algo más que quieras añadir? Bueno, que nos sigan en nuestras cuentas del Instagram del Poder Judicial, el Facebook, que ahí pueden encontrar para poder inscribirse, participar, y que tengan la oportunidad de poder conocer esta maravilla arquitectónica de Lima. Es verdad. Muchísimas gracias, Andrés. A ti. Seguimos con más en modo bicentenario. Es momento de hablar de nuestra heroína Matiasa Rimachi, líder y pieza fundamental en la batalla de Iguazurco. Ella representa a muchas mujeres que también lucharon por la causa patriota buscando nuestra libertad. Por ello estuvimos en Amazonas en el levantamiento del busto en homenaje a Matiasa Rimachi. Esto con motivo de la conmemoración de los 190 años de fundación política de dicho departamento. Nuestro compañero Gonzalo Silva Infante con todos los detalles. Es gracias a la versión oral transmitida de generación en generación que sale a relucir el nombre de Matiasa Rimachi, en cuyo personaje se centra el coraje, la entrega y patriotismo de cientos de mujeres anónimas que supieron defender el ideal de la libertad junto a sus padres, esposos, hermanos e hijos en el campo de batalla. El pasado lunes 21 de noviembre, como parte de las celebraciones por los 190 años de la fundación del departamento de Amazonas, se develó en la Plaza de la Independencia el busto de la heroína chachapoyana Matiasa Rimachi. Es algo muy importante para todas las mujeres porque nosotros formamos parte de la independencia de nuestro Perú, ¿no? Y entonces es poner y valorar, ¿no? ese ejemplo que dimos como mujer a nuestro Perú. En la historia de Chachapoyas y sobre todo de la gloriosa batalla de Iguazurco, Matiasa, que viene a ser el superlativo de Matea, nombre con que la población de esta región la llaman en virtud a engrandecer la figura de esta insigne mujer. Es el personaje más conocido con referencia a la independencia y es parte esencial de la identidad de los chachapoyanos, cuya memoria se conservó y conserva en medio de las familias de generación en generación. En los últimos tiempos hemos visto la inclusión de la mujer en bastantes instituciones, y lo cual en los bomberos también demostramos que las mujeres tenemos fuerza, tenemos valor, y no solo estamos para la casa, sino
para hacer otras actividades que también lo pueden hacer los varones. Y más que todo a nosotros nos representa nuestra heroína Matiasa Rimachi. Matiasa Rimachi, heroína nacional, que es una inspiración para tantas mujeres, así como también lo es María Trinidad Enríquez, primera universitaria peruana, bachiller en Derecho en 1878. Fue una luchadora por los derechos de la mujer y el obrero. Y hablando de mujeres luchadoras, Manuela Sáenz, heroína de la batalla de Ayacucho, política militar ecuatoriana que recibió la Orden Peruana de Caballeresa del Sol por el general José de San Martín en 1822, fue homenajeada el pasado 23 de noviembre en el Museo José Carlos Mariátegui por los 166 años de su fallecimiento. Nuestro compañero Jorge Suárez cubrió este importante evento. El Movimiento de Mujeres Peruanas, Manuela Sáenz, y la Red de Mujeres Políticas del Perú organizaron el pasado 23 de noviembre una ceremonia en homenaje a Manuela Sáenz, la heroína de la batalla de Ayacucho, conmemorando los 166 años de su fallecimiento. Creo que fue una mujer que lo entregó todo por la independencia del Perú y que creo que es el momento que ella sea reivindicada, ¿no? Como esa mujer que realmente enfrentó intrigas, conspiraciones y que llegó a luchar en la batalla de Ayacucho. Manuela Sáenz es un caso particular de insurgencia desde el punto de vista del pensamiento político, desde el punto de vista de la acción política en su tiempo contra el llamado Imperio Español. Por eso lo que ella representa es un factor de transformación de la sociedad, un factor de subversión contra la dominación, contra la exclusión y un factor de unidad porque el pensamiento de ella es un pensamiento unitario, allí coincidió con Bolívar. Manuela Sáenz, gracias a su determinación y valentía, fue condecorada por San Martín con la Orden Caballeresa del Sol y es un ejemplo de cambio, de transformación, de lucha y de unidad para toda Latinoamérica. Esa voluntad, ese deseo, digamos, de transformar la situación política y social de ese momento, yo creo que es lo que debe inspirar a la nueva generación. Este país, digamos, va a vivir mejores cambios mientras más mujeres estemos en la política. Yo sí estoy convencida que otro Perú es posible y parte de construir este mundo posible es reconocer a nuestras precursoras, a nuestras heroínas y el papel que las mujeres han tenido a lo largo de estos 200 años y antes, digamos, de la independencia de España también. Y después de recordar a estas mujeres tan importantes de nuestra historia, vamos a cambiar completamente de tema, porque el Festival de Rock en el Parque cumplió 20 años y volvió con todo, presentando a bandas icónicas del rock subterráneo como Narcisos. ¿Cómo se vive el rock en nuestro país? Lo sabremos a continuación, porque nuestro compañero Gonzalo Silva Infante ha conversado con los protagonistas de este evento.
Parque es un proyecto de dos amigos, que los dos hacíamos todo, o sea, así como desde diseñar los afiches, de sacar los permisos, incluso en la primera etapa de salir a pegar los afiches en las calles. O sea, el festival empezaba prácticamente de dos amigos que teníamos ganas de empujar un poquito una gran cantidad de bandas que hacían cosas súper interesantes, pero solo podías verlos en bares muy escondidos o en lugares que tenías que conocer para verlos. Javier Chunga es, junto a Julio Vázquez, productor general del festival Rock en el Parque, que empezó el 2001. Nos cuenta sobre los inicios de este festival, que sirve para la difusión de las bandas del rock del Perú. Ayudó mucho a que un montón de bandas que estaban emergiendo a comienzos del 2000 tuvieran una plataforma en la cual pudieran hacerse más conocidos con el público, ¿no? Cuando empezamos, muchos de estos grupos tocaban en lo que se llama Cayoma, o la gente los llamaba el rock subterráneo, ¿no? Y cuando íbamos a esos eventos con Javier, realmente era muy complicado que uno se pueda presentar en su horario, ¿no? Y hasta que uno se pueda presentar, porque a veces venían y lo suspendían. Entonces se marcó, se puede decir, un antes y un después. Nosotros empezamos con grandes músicos que en ese momento no eran conocidos. Te puedo hablar nada más de Daniel F. y lo que es Daniel F. ahora. Yo estoy seguro que el día que se retire Daniel F., todo el mundo lo va a extrañar. Esto es rock, esto es cumbia, esto es rock. Sin embargo, generar espacios para el rock, que son espacios de cultura, no es una tarea sencilla. El Perú exige, pero cuando no le hacen caso, practica por su cuenta. Entonces, por eso la independencia es tan grande, no solamente en el rock, sino en la gran autogestión de las fiestas populares, ¿no? De nuestro sistema de fiestas del Perú. Entonces, lo que ocurre es que el Perú ejerce sus derechos al margen del papel. Por ello es tan necesario que los medios le den mayor difusión a las propuestas que se están dando en estos tiempos. Si es que los artistas locales, las producciones artísticas locales, no están en medios de comunicación masiva, se invisibilizan ante el público, porque el público termina creyendo de que si no estás en televisión o si no estás en radio es porque no debes ser suficientemente bueno para estarlo. Y se te invisibiliza y no se te conoce. El consumo y la asistencia por parte del público es un factor clave para el desarrollo del rock, de la música y en general de todas las industrias culturales. En un espacio público, darse el gusto de llevar a la familia lo que nos ofrezca nuestro distrito y exigir que mejore. En un buen plan, pero exigirlo. Pero por otro lado, también pagar cuando corresponde por ello. Si podemos pagar cientos o miles de soles por artistas internacionales, ¿por qué no pagar el valor de 2 cervezas por una entrada? Han pasado más de 20 años desde que empezó Rock en el Parque, y los avances que se han dado desde entonces en el desarrollo de la escena son notables. El hecho que el festival empiece a notarse y a crecer dio la oportunidad que se nos acercara gente muy capaz, desde técnicos, ingenieros de sonido, ¿no? Desde organizadores, para trabajar al lado de nuestro. Acá yo estoy hablando, pero no soy el único que está presente. Tengo un montón de amigos, organizadores que están presentes,
tengo amigos ingenieros de sonido, técnicos de primera, ¿no? Que son los técnicos que en estos momentos están con los músicos A1 de la movida, ¿no? El rock, más allá de su sonido, es una forma de expresión y por ello es necesario que espacios como Rock en el Parque, que promueven el trabajo de artistas profesionales, sigan dándose y que el arte en general tenga mayor cabida en nuestra sociedad. Andy Warhol era rock, hacía pintura, pero era rock, o sea, era parte de la cultura pop, rock y de la época. Y es más que nada unas ganas de decir cosas, sean ligeras o sean muy fuertes o sean ni fu ni fa, pero que tiene que ver justamente con una libertad de poder usar los elementos que te den la gana y darles un ritmo. Se lo ha pasado nuestro compañero Gonzalo Silva Infante en el Festival de Rock y qué bien nos lo estamos pasando nosotros visitando el Palacio de Justicia. Recorriendo aquí algunos de sus pasillos nos encontramos a Simón Bolívar. El Libertador fue el fundador de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 1824. Vamos a la pausa y regresamos con lo último del programa. Y con esa toma panorámica que exhibe la belleza del Salón Vidaurre aquí en el Palacio de Justicia, ponemos punto y final a este programa de Modo Bicentenario. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde las 9 de la noche en este programa cultural y de sano entretenimiento. Ya saben que pueden ingresar a nuestras cuentas en las redes sociales y también visitar nuestra página web bicentenario.gov.p. Conmigo será hasta el próximo sábado, como siempre les digo, puntuales a las 9 de la noche. Chao, chao, que estén bien.